Hola muchachos, buenos días, soy el profesor Juan y en la clase de hoy les voy a enseñar a cómo interpretar infografías, imágenes, contextos o información que les va a aparecer muy probablemente en sociales o en lectura crítica, y para ello vamos a utilizar el siguiente cuadernillo que está acá. Bueno, como ustedes pueden ver, déjenme termino de corroborar de que si se vea lista y se alcanza a ver. Aquí dice lo siguiente: responda a las preguntas 42 a 49 de acuerdo con la información. ¿Listo? Traumatismos causados por el tránsito, los hechos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Lo que nosotros vamos a hacer aquí, precisamente cuando estemos en una infografía, porque a veces no nos enseñan a interpretar infografías, las infografías tienen una clasificación. Pueden ser informativas o pueden tener otro tipo de información, pero normalmente una infografía se enfoca en presentar datos y en presentar evidencias. ¿Listo? Aquí dice, cada año 1,24 millones de muertes por accidente de tránsito. Dice, la primera causa de muerte es el grupo etario de entre los 15 y 29 años. 3 de cada 4 personas o de los fallecidos etarios de tránsito son masculinos. O sea, aquí ya la información nos está dando un número, nos está dando una clasificación de género y nos está dando también una clasificación o un rango de edad. ¿Listo? Esto es indispensable tenerlo en cuenta porque, aunque no se nos enseña a leer infografías, las infografías son una lectura indirecta que nosotros hacemos para poder comprender. Entonces, la lectura de la infografía es traumatismos causados por el accidente de tránsito, los hechos. Y dice que los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Profe, no entiendo qué es lo que se nos está diciendo acá. Tranquilos. Nosotros lo que vamos a hacer es clasificar esta información y ya les voy a explicar. Los países de ingresos medios son los que tienen la mayor tasa de mortalidad por accidente de tránsito. ¿Listo? Y aquí lo podemos ver. Países de ingresos altos, que son estos de acá, países de ingresos medios y países de ingresos bajos. Entonces está diciendo los países de ingresos medios, es decir, los que están en la mitad, estos de acá, los que están en gris, no los que están en gris oscuro ni los que están en negro. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes. ¿Cuáles son los países de ingresos medios? Pues precisamente los que también tienen la mayor tasa de mortalidad. ¿Listo? Ahí nosotros vamos sacando la información. Aquí lo dice. Tienen la mayor tasa de mortalidad y dice que solo la mitad de los vehículos existentes en el mundo se encuentran en los países de ingresos medios y tienen o sufren un 80% de muertes por accidente de tránsito. ¿Listo? Ahora, dice, la probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. En América Latina está en un 16%, en Europa está un poco más bajo, que es un 10%, en África un 24%, que es más alto, en el Mediterráneo un 21,3%, que es un intermedio, Asia, que es un intermedio, pero un intermedio bajo del Mediterráneo, y el Pacífico Occidental un 18,5%. En este caso, si nosotros clasificamos, Asia y el Pacífico tienen la misma tasa. El Mediterráneo tienen una tasa cercana. Europa, perdón, y América, bueno, Estados Unidos también está incluido, tienen una tasa, pero su diferencia es de un 6,2%. ¿Listo? Es decir, que es más probable que una persona fallezca entre África y el Mediterráneo que entre América y Europa, ¿cierto? Si nosotros calculamos. O, asimismo, la probabilidad también está alta si nosotros nos damos cuenta que podemos juntar Asia y el Pacífico. ¿Listo? El 50% de los fallecidos por accidente de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Listo? Entonces, 22% peatones, 5% ciclistas y 23% motociclistas. Acá dice que esta fuente o que esta infografía es sacada de la Organización Mundial de la Salud y ahí está la información, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, vamos a responder 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vamos a responder 8 preguntas en base a esta información. Entonces, cuando nos sale una infografía, puede salir con una menor cantidad de texto, como puede salir en este caso con una información bastante completa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a darnos cuenta? Vamos a darnos cuenta que es más probable morir en un accidente de tránsito, ¿cierto? En África, y que es un país de ingreso medio con una probabilidad del 20%, y que esa muerte se puede dar porque vamos en vehículo y pues porque también es la mayoría o la mayor causa de muertes en
en este continente. Adicional a ello, si somos hombres y vamos manejando un vehículo, tenemos mayor probabilidad todavía de morir. Y, profe, ¿cómo vamos a responder las preguntas? A, B, C y D. Siempre vamos a leer la respuesta. Dice, resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países sin ingresos medios es bastante elevado dadas sus circunstancias particulares, oponer el alto número de vehículos, aclarar que el alto índice de muertes por accidente y señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito, listo. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes. Es decir, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes, o sea, el 50% de los vehículos. Y a pesar de ello, sufren el 80% de las muertes por tránsito. O sea, a pesar de tener la mitad de los coches, son los que tienen mayor probabilidad de sufrir una muerte por accidente de tránsito, teniendo una tasa de mortalidad del 80%. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. Entonces, dice acá, y dice, a pesar de eso, o sea, está dando una conexión entre lo que es decir que los países de ingresos medios tienen la mitad de los vehículos y decir que el 80% de las muertes en tránsito se dan por imprudencias o por lo que sea. Entonces, ¿qué función cumple el a pesar de? ¿Listo? En este caso, a pesar de, nos va a decir como, bueno, o sea, ustedes solamente tienen la mitad. Sin embargo, ustedes, y eso resalta, ¿cierto? En cierta manera, no se opone al alto número de vehículos, ¿no? No aclara el alto índice de muertes por accidente, porque igual la información tal cual está ahí expresa. Y señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser más alto de lo que dicen las cifras oficiales, pues realmente no, porque no nos están dando otro dato. Entonces, en este caso, se está resaltando que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dadas sus condiciones particulares. Es decir, a pesar de que solamente tienen el 50% de los vehículos, son los que sufren la mayor tasa de mortalidad en un accidente de tránsito. ¿Listo? Ahí, a decir, a pesar de eso, se está resaltando la información porque se nos está diciendo, aunque solamente tienen el 50% del total de los vehículos del mundo, son los que, a pesar de eso, sufren un 80% de tasa de mortalidad en un accidente de tránsito. ¿Listo? Pasamos a la 43. Volvemos todavía con las opciones. Siempre vamos directamente a las opciones. Dice, pasa por alto información esencial contenida en la infografía, el orden de su contenido no corresponde a la infografía, menciona información que no está presente en la infografía y omite evidencias sustanciales que están en la infografía. Omite, menciona, el orden es incorrecto y pasa por alto información. Listo. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de un accidente de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque... Entonces, ¿por qué esta descripción es insatisfactoria? Vamos a darnos cuenta. En este caso, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que ya como nosotros resaltamos acá, podríamos nosotros venir a darnos cuenta. Se está hablando, por ejemplo, de la edad, se está hablando del género, se está hablando del vehículo, la tasa de mortalidad, se está hablando de los ingresos y se está hablando del continente y se está hablando también del tipo de vehículo. ¿Listo? Que eso es indispensable y eso es importante. En este caso, muchachos, préstenme atención, dice... Esta descripción es insatisfactoria porque, en este caso, muchachos, cuando nosotros vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que la opción de respuesta correcta sería la C. Menciona información que no está presente en la infografía. Pasa por alto información, entonces vamos a darnos cuenta. Dice, del mundo y ejemplos relacionados. Ejemplos relacionados, ¿hay algún ejemplo relacionado con lo que se nos está diciendo? No. Entonces, ya con saber que no hay una relación con eso, sin embargo, vamos a verificar. Además, informa sobre la mortalidad por género. Sí, hombre-mujer. Por ingresos. Supongo que sí, porque aquí está diciendo países por tipo de ingreso. Por número de vehículos. ¿Hay algún número de vehículos? Bueno, podría ser por la cantidad de vehículos que hay en ese país. Por tipo de vehículo, no. Aunque aquí está diciendo, en este caso, peatón, ciclista y motociclista. Dice acá que los accidentes de tránsito se dan por peatones, ciclistas y motociclistas.
¿listo? Además dice tipo de vehículo y ubicación regional. Ubicación regional, ¿aquí hay ubicación? Sí, exactamente, pero esa ubicación es de probabilidad. ¿Listo? Tener en cuenta eso de ahí. Ahora, pasa por alto información esencial contenida en la infografía. No es la opción de respuesta correcta porque ya sabemos que sí está cumpliendo con parte de la información. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. No pasa nada porque igual nosotros validamos. Omite evidencias que sustentan información en la infografía. Podría llegar a ser y entonces uno pues, puede estar digamos entre la C y la D. ¿Listo? Pero dice, menciona información que no está presente en la infografía. ¿Qué tipo de información? Pues ahí está, por número de vehículos, ¿listo? Y los ejemplos relacionados. Aunque por número de vehículos ya les estaba diciendo que aquí se nos está diciendo el porcentaje, pero no se nos muestra, por ejemplo aquí, qué otro tipo de vehículo hay, porque si habla de vehículo, habla en general y adicional a ello no nos está dando un ejemplo relacionado. Dice de la siguiente manera, A, B, C y D. En otro tipo de vehículo, bicicleta, moto y pie. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, es decir, por esta de acá, se puede informar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose. Entonces, se dice acá, que alguien haya estado muerto, o que, perdón, que alguien haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose en pie, moto, bicicleta u otro tipo de vehículo. Aunque ya les voy a explicar una cosa que es importante. ¿Listo? Y que vamos a tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 22%, hay un 5% y hay un 23%. Si nosotros sumamos 22 con 23, ¿cuánto nos da? 45, ¿cierto? Y le sumamos el 5, sería 22 y 23, 45 y 5, 50. ¿Listo? Es decir, que este porcentaje acá solamente corresponde al 50%. Entonces, ¿dónde está el otro 50% que falta? En ese caso, en que se haya omitido información, morir desplazándose no es más grande que el 50% que falta. Ir en bicicleta no es más grande que el 50% que falta. E ir en moto no es más grande que el 50% que falta. Entonces, ese 50%, ¿en dónde está? ¿En bicicleta? No. ¿En moto? No. ¿A pie? No. ¿En otro tipo de vehículo? ¿Por qué? Porque si se habla de otro tipo de vehículo, está abarcando sí o sí ese 50%. 45. De la información del cuadro inferior izquierdo donde se presentan las estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes en función de la región, se puede inferir que cuáles son los países que menos utilizan vehículos, que en el Pacífico y Asia hay el mismo número de muertes por accidente de tránsito, cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito y cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías. En este caso se nos está diciendo que esta parte de la infografía nos habla de la probabilidad de morir por accidentes de tránsito dependiendo del lugar de residencia, pero si ustedes se dan cuenta no lo habla por país, sino lo habla por continente: América, Europa, Asia, África y Australia. ¿Listo? Entonces, dice: de la información del cuadro inferior izquierdo donde se presentan las estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir cuáles son los países donde menos se utiliza vehículos motorizados, no porque se está hablando en continentes, que el Pacífico y Asia hay el número de muertes por accidentes, hay el mismo número de accidentes de tránsito. Bueno, el Pacífico y Asia, por acá, Asia y el Pacífico. Profe, uno podría decir que en este caso la respuesta correcta sería la B, pero ya les voy a explicar. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona? Y la D, ¿cuál de las siguientes, o cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? Esta también la descartamos porque no se está hablando de vías, ¿listo? Si no se está hablando de probabilidad de morir por un accidente de tránsito. Entonces, si se está hablando de una probabilidad, dice que el Pacífico y Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. Eso es cierto, acá lo podemos validar. Pero muchachos, que no se engañen. Dice, de la información del cuadro inferior donde se presentan las estadísticas, se puede inferir, o sea, se puede entender de qué, del cuadro en general. ¿Listo? Entonces, en este caso, la opción de respuesta correcta tendría que ver con la que nos diga cuál es la probabilidad de morir en un continente. Entonces, si nosotros nos vamos por acá, dice que el Pacífico y Asia podría llegar a ser, pero la opción de respuesta correcta sería la C. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Además, ¿por qué la B solamente habla de 2 continentes? Entonces solamente hubieran mostrado estos 2, pero están mostrando 4 más. ¿Listo? Entonces, en este caso, la opción de respuesta correcta sería la C. ¿Cuál es el riesgo de morir
en un accidente de tránsito. ¿Listo? Ahora vamos a estas otras 4 preguntas y las vamos a responder muy rápidamente. ¿Listo? 46. A, B, C y D. Tiene más vehículos por persona, usa menos vehículos particular, perdón. Usa menos el vehículo particular, es más educada en materia vial y está más expuesta a multas de tránsito. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, bueno, entonces nos está diciendo el número de vehículos, ¿cierto? Y las muertes por tránsito. Entonces nos vamos rápidamente acá y dice acá, países de ingresos medios y países de ingresos altos. El de ingresos medios tiene una mortalidad del 20% y el de ingresos altos tiene una probabilidad del 18%. ¿Qué más se nos está diciendo? Se nos está diciendo adicional a ello que se habla del número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir a partir de los ingresos. Listo. Ahí está, ingresos, y vamos a darnos cuenta de cuál es la probabilidad de que alguien que resida en un país con mayor tasa de ingresos, dependiendo de lo que se nos diga en la pregunta que se nos está diciendo, comparada con la población de los ingresos medios de los países altos, se puede entender que. Entonces nos vamos a ir acá y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí dice, si se dice que el país de ingresos medios solo tiene la mitad de los vehículos, o sea, los de ingresos medios que tienen una tasa alta de mortalidad, tienen el 50% de los vehículos, ¿cierto? Y, por ejemplo, se nos podría decir también la otra tasa para los diferentes países, dependiendo de su ingreso, pero en este caso se nos dice que los de ingresos medios tienen una mayor mortalidad a pesar de tener solamente el 50% de los ingresos. Profe, ¿qué tiene que ver eso? Pues que en este caso se nos está diciendo, con pocos ingresos o con medianos ingresos, perdón, tienen una mayor tasa de mortalidad, que es por acá, y nosotros la habíamos visto, del 80%. Entonces, tienen el 50% de carros. En teoría tendrían más carros, porque pensar, por ejemplo, que los países de ingresos altos tenga, por ejemplo, el 40% de carros y de ingresos medios tenga el 10%, los de ingresos medios tienen, y se corrobora con la información, el 50%. Entonces, los de ingresos medios tienen más cantidad de carros, y adicional de que tienen más cantidad de carros, son los que tienen una mayor probabilidad de muerte en un accidente de tránsito, con un 80%. Entonces, nos vamos acá. Dice, comparada con la población de los países de ingresos medios, los de países de ingresos altos tienen más vehículos por persona. Ya nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque los de ingresos medios son los que tienen mayor probabilidad de tener un carro. ¿Listo? Usa menos el vehículo particular. Podría llegar a ser esta, pero tiene que ser una comparación. Miren, muchachos, compara. Es más educada en materia vial o está más expuesta a multas de tránsito. La D no la podríamos saber porque en teoría no tenemos esa información. Entonces, en este caso, infiriendo, la opción de respuesta correcta sería la C. Es más educada en materia vial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta. Tienen menos tasa, tienen menos porcentaje de carros, pero tienen menos tasa de mortalidad. ¿Listo? Además, si se dice comparada, usa menos el vehículo particular, no lo podríamos saber. Tiene más vehículos por persona, ya nos dimos cuenta que no, y está más expuesta a multas de tránsito, no lo podríamos corroborar, tampoco no podríamos corroborar la C ni la B, y la A y la C, la que tiene más relación con los datos que se nos están dando, es la C. 47. Ilustran información presentada, profundizan información dada, proporciona información adicional y ejemplifica la información descrita. ¿Listo? A propósito del cuadro que se presenta la información según el cual 3 de cada 4 fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que la figura que acompañan el texto, o sea, que las figuras que acompañan el texto van ¿a qué, muchachos? ¿Ustedes qué creen? A ilustrar, ¿cierto? Van a reafirmar y van a decir, bueno, bueno, entonces cuando yo veo esto se está ilustrando. Si se dice que 3 de cada 4 personas fallecidas son hombres y una es mujer, se nos está ilustrando. Entonces vamos a buscar cuál de estas opciones habla de ilustrar. Ilustrar, la opción A. ¿Listo? Profundizar la información dada, no porque son dibujos y no hay una profundización como proporciona información adicional, no, porque solamente se está ilustrando. Y ejemplificar la información descrita, podría llegar a ser, pero ilustran la información presentada, es la opción más viable, porque en este caso dice ilustrar. ¿Listo? Dan un significado,
a esa tasa y a ese porcentaje que se nos están mostrando. 48. Sensibilizar, incentivar, conmover y sensibilizar. A y D tienen ambivalencia, B y C vamos a corroborar. ¿Listo? Vamos a corroborar y en este caso dice lo siguiente: sensibilizar al espectador sobre el riesgo de morir, incentivar al espectador a que use formas de automóvil alternativas, conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes y sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio. A partir de la información presentada se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito sensibilizar, incentivar, conmover o sensibilizar. En este caso, como yo les decía, una infografía, y en este caso esta infografía es informativa, no puede incentivar al espectador a que use formas de automóviles alternativas, porque en realidad no nos está mostrando formas alternativas de automóvil, sino nos está mostrando un panorama general. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito, esto podría llegar a ser, pero como les digo, están mostrando un panorama bastante general. Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, esta podría ser, y sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. En este caso la opción de respuesta no sería la D, sería la A, porque sensibilizar sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito es todo lo que nosotros podemos ver acá, 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 acá y acá. Y en ningún momento se nos está hablando de conducir borracho o sobrio. ¿Listo? No hay información pertinente. Entonces, en este caso, la sensibilización del espectador de riesgo de morir por un accidente de tránsito. Y nos vamos con la última pregunta. Una protesta ecológica, una exposición sobre el transporte público, una campaña diseñada para promover la adquisición y un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. ¿Listo? De acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? De acuerdo con el contenido de la información presentada, lo que ya leímos, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? ¿A una protesta ecológica? No. ¿A una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad? Realmente no, porque no se nos está mostrando lo que les decía con esta opción, no se nos está mostrando algo más allá, sino es un panorama general. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida o un estudio sobre asesinatos en el género y la condición socioeconómica. Esta no podría ser porque en este caso, si ustedes se dan cuenta, de toda esta información, uno podría decir, bueno, se está hablando latentemente de la muerte, se está hablando latentemente de la idea de morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice, bueno, si usted tiene entre 15 y 29 años, tiene probabilidad de morir. Si es hombre, tiene probabilidad de morir. Si tiene vehículo, tiene probabilidad de morir. Si está en un país de ingresos medios, tiene probabilidad de morir. Si está, por ejemplo, en África, tiene mayor probabilidad de morir. Y entonces, en este caso, alguien que nos venda esta información la haría para una campaña diseñada para promover adquisición de seguros de vida. ¿Por qué? Porque no puede ser de transporte público como alternativa, porque no hay más información. Un estudio sobre asesinatos según el género realmente podría llegar a ser, pero en este caso se nos está hablando de movilidad y se está hablando de la muerte como un contexto general, y una protesta ecológica sobre los vehículos motorizados realmente no tiene sentido, porque no hay una información más grande o no hay una información más explícita sobre el tipo de uso, sino sobre la muerte. ¿Listo, muchachos? Entonces, en este caso, ustedes se acaban de dar cuenta, nos hemos demorado un aproximado de 20 minutos, pero si ustedes se dan cuenta, 20 minutos por 8 preguntas. Muchachos, si les ha gustado esta corta clase, espero pues escriban aquí en los comentarios, qué les ha parecido, si les gusta, si no les gusta, si les llama la atención, si quieren que haga otro tipo de clases similares, o ya depende de como ustedes lo digan, no hay ningún problema. ¿Listo? Muchachos, soy el profesor Juan. Es un gusto para mí poderles acompañar en esta clase. Nos estamos viendo en las clases de TikTok que estoy haciendo, o el curso también que estoy ofertando. En este caso, por ahí está la información. Entonces, nos vemos, a rockear siempre y cuídense juiciosos. Descansen, muchachos, nos vemos y muchísimas gracias por acompañarme. Bye.